Hola gentecita linda, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, yo soy María Betania y en el video del día de hoy les voy a estar contando cuál fue mi experiencia utilizando tubos de extensión para fotografía macro, cuáles son sus desventajas, sus ventajas y sobre todo las recomendaciones que les doy por si les interesa probarlos, así que por favor no se separen. Todos en algún punto hemos estado bastante maravillados con el tema de la fotografía macro, porque básicamente es un universo totalmente nuevo. Es tener la posibilidad de capturar con mucha nitidez objetos o sujetos muy pequeños. Y en general, independientemente de cuál sea el tipo de fotografía al que tú te dediques, una muy buena fotografía de macro nos va a dejar a todos con la boca abierta. Y seguramente hemos buscado alternativas mucho más económicas que un lente macro para poder hacerlo, porque no es secreto para nadie que los lentes dedicados especialmente a la fotografía macro son sumamente costosos. Y cuando hablamos de formato full frame, aún más. Entonces, una de las alternativas que nos ofrece el mercado para poder hacerla a un costo inferior son los tubos de extensión. Un tubo de extensión es eso, o sea, no es demasiado profundo, es un tubo que nos permite extender la distancia del sensor hasta el centro de la óptica. Y lo que nos va a conseguir o lo que nos va a permitir es que nosotros seamos capaces de disminuir la distancia mínima de enfoque que traen todos nuestros objetivos. Y aquí hago un paréntesis para explicarle un poco de qué va eso. Todos los lentes, independientemente de la distancia focal, de la marca o de lo que sea, tienen una distancia mínima de enfoque. Eso significa que existe una distancia límite a la que se puede poner nuestro sujeto u objeto o a la que nosotros podemos poner nuestra cámara para que de ese modo se consiga una imagen nítida o con buen enfoque. El problema sucede cuando nosotros repasamos esa distancia mínima de enfoque, porque nuestro lente ópticamente no va a ser capaz de enfocar. Por eso es necesario siempre respetarlo y saber cuál es la medida exacta a la que yo puedo acercar lo suficiente mi sujeto para poder obtener un buen enfoque. Y aquí es donde entra en juego el tema de los lentes para macrofotografía o los lentes macro, que entre una de sus maravillosas ventajas tiene que la distancia mínima de enfoque es bastante reducida en comparación a la media de los lentes en general. ¿Qué significa eso? Que ellos están construidos para que yo, a pesar de que esté muy cerca de mi objetivo, aún así pueda conseguir una buena nitidez de él. Y no solo en el tema de la cercanía nos va a beneficiar un lente macro, también lo hace en el manejo del microcontraste, el manejo de la nitidez, el manejo de las distorsiones ópticas, tales como la aberración cromática en las aperturas más amplias y la difracción en las aperturas más cerradas. Por eso y por muchas otras cosas más, los lentes macro son sumamente costosos. Y cuando uno está empezando y no tiene mucha idea qué hacer, pensar en invertir una cantidad enorme de dinero por un lente macro quizás no valga la pena si tú quieres probar un poco o tener la fotografía macro sencillamente como un hobby. Aquí es donde entra en juego el tema de los tubos de extensión, pero que si lo comparamos con los beneficios que nos da un lente macro, el único gran beneficio, además del precio que es sumamente barato, es que nos va a permitir acercarnos y acortar esa distancia mínima de enfoque. Y así, al superar esa distancia mínima de enfoque, vamos a obtener una imagen con nitidez. Estos tubos de extensión vienen con diferentes distancias o diferentes milímetros que ellos pueden abarcar. Este no tiene mucha información al respecto, solo tiene 1, 2 y 3, pero en general en las otras marcas de tubos de extensión ellos traen directamente cuál es la distancia en milímetros que él puede extender. Y funciona básicamente como un rompecabezas. Puedes apilar tanto sea necesario para cubrir la distancia que tú necesites de acuerdo a la distancia focal con la que estés trabajando. Y de entrada les digo que esto es una buena alternativa para hacer fotografía macro, pero que nunca va a sustituir lo que es un lente macro. Así que hacer una comparativa sobre un tubo de extensión versus un lente macro sencillamente sería una comparativa, además de injusta, un poco tonta porque las diferencias son abismales. Ahora bien, vamos a hablar de los tipos de tubos de extensión que existen. Primero están los tubos de extensión que tienen contactos electrónicos, que son estos que les voy a dejar por acá. Estos en teoría ofrecen una mayor ventaja, porque debido a esas conexiones que tienen, no se pierde la transmisión de datos entre nuestro lente y la cámara. Eso significa que vamos a ser capaces, en algunos casos, de trabajar con el enfoque automático, o en caso de que utilicemos nuestro enfoque manual, eso nos va a permitir poder trabajar con nuestro anillo de enfoque. Además de eso, nos va a permitir que esa información, tanto de apertura como de óptica, salga en la información de la metadata de nuestra imagen. Y por último, y no menos importante, también nos va a permitir manejar o regular el diafragma de nuestro lente. Sí debo destacar que a medida que nosotros vamos apilando más anillos, aun cuando todos estos tengan esos contactos electrónicos, es posible que se pierda el intercambio de la información. De hecho, en la página del fabricante, por lo menos en los que estuve revisando, como los de Canon, ellos recomiendan solo trabajar con un anillo o máximo dos, porque se suele perder esa información a medida que vamos haciendo ese tubo de extensión más largo. Ahora viene el turno de hablar
de los tubos de extensión que no tienen ningún tipo de contacto electrónico, que fue el que yo utilicé, el que yo compré y el que me hizo sufrir un poco, la verdad. Porque ¿qué pasa? Al no tener ningún tipo de esta hilera de contactos electrónicos de las que tanto les he hablado, básicamente se pierde la conexión entre mi cámara y el lente. Específicamente cuando estos lentes tienen contactos electrónicos como los que les estoy mostrando acá. Y aquí es donde se complica bastante la cosa y empiezas a sufrir un poco, que fue lo que me pasó a mí. Porque yo compré este que fue sumamente barato, que de hecho esta es la caja, no traía instrucciones, no traía marca, o sea, no traía absolutamente nada y no sabía por dónde buscar para entender cómo era que funcionaba. Y básicamente fue un ensayo y error hasta que por fin lo pude conseguir. Pero todo ese proceso fue como que yo no sé cómo se hace, esto salió mal, yo tengo que comprar otro, porque es sumamente complejo cuando no sabes al respecto y por eso les quiero contar absolutamente todo. La mayoría de los lentes actuales traen estos contactos, que son los que permiten la funcionalidad de la óptica y la correcta comunicación con nuestra cámara. Ahí es donde nuestra cámara identifica qué distancia focal es, a qué apertura lo estamos usando y bueno, nos aprovechamos de todos los beneficios de enfoque y autoenfoque que este tenga. Al no tener ningún tipo de contacto o al no tener ningún tipo de receptor para esos contactos, sencillamente perdemos todas las funcionalidades de nuestro lente. Eso significa que con estos específicamente no vamos a ser capaces de enfocar en automático, no vamos a poder regular la apertura, no vamos a tener información de la óptica en la metadata de nuestra imagen y por último y no menos importante, no vamos a poder ser capaces de enfocar de modo manual con el anillo de enfoque que trae este. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, con mi óptica y el tubo de extensión, el enfoque lo conseguía acercando o alejando la cámara de mi sujeto u objeto a fotografiar. Esa fue la única forma en la que yo pude entender más o menos dónde era que iba a conseguir el enfoque o en qué plano estaría. Y con la ayuda de la herramienta del Focus Picking, que ustedes saben que yo lo recomiendo muchísimo para trabajar con enfoque manual, pude tener un poco la certeza de dónde estaba quedando el enfoque en mi foto. Y yo dije, ok, pero ¿por qué falla si en teoría este tiene el anillo de la apertura por fuera? No sé, pensaría yo que sería capaz de regularlo. Y no funciona de esa forma. Y esto se los voy a explicar a grosso modo. No sé si exactamente es eso, pero según yo, según la lógica mía, funciona de esta forma. Al tener esos contactos, necesita de cierta señal que emite nuestra cámara para decirle a la óptica que se active. Al momento en el que esto sucede, vamos a ser nosotros capaces de aprovecharnos, por ejemplo, del anillo de la apertura. Mientras esta óptica no reciba esa señal, sencillamente es como si, entre comillas, estuviese apagada. Y algo que sucedió con esto es que, claro, al no poder regularle la cantidad de luz ni la profundidad de campo por el tema del anillo, cuando esta óptica entra en reposo se cierra en su apertura máxima, o sea, en f16. En teoría, si en caso de que, mira, este es el único lente que yo tengo, no tengo más salida, voy a trabajar acercando y alejando la cámara o el objeto. Perfecto, pero deben tener en cuenta que van a perder absolutamente todos esos pasos de luminosidad. Eso significa que yo estaría perdiendo 7 pasos de luz, que tendría que compensar con otra variable, que en mi caso sería el ISO, porque de la velocidad les hablaré más adelante. ¿No hay otra alternativa para utilizar esto? Sí la hay. Entonces, aquí es donde entra en juego los maravillosos lentes mecánicos. ¿Y a qué me refiero cuando digo lentes mecánicos? Bueno, aquellos que tanto su apertura como su enfoque son completamente manuales y no dependen de estas señales electrónicas que puede emitir nuestra cámara para poder activarse y funcionar. Yo hice estas pruebas con 2 lentes que son manuales también. Este lente de Meyer Optics, si ustedes se fijan, no tiene ningún tipo de conexión. Eso significa, como les acabo de mencionar, que él funciona sin necesidad de estas señales que pueda estar emitiendo la cámara. Ahora bien, con el tema del 21 milímetros, si se fijan, sí tiene una conexión, pero es única y exclusivamente para enviarle la información de la toma a la cámara y que quede registrado en los archivos. De resto, él con el anillo de extensión, a pesar de que no estaba teniendo contacto directo con la cámara, funcionaba perfectamente tanto para regular la intensidad de la luz a través del anillo de la apertura como para manejar el plano de enfoque a través del anillo de enfoque. Y de esa forma fue que yo logré descifrar cómo era el funcionamiento de estos anillos, porque en la mayoría de reviews o de videos en internet solo utilizan aquellos que tienen contacto y que son mucho más sencillos de manejar. Yo creo que es momento de hablar de las ventajas y desventajas que nos ofrecen los tubos de extensión. La primera y la más importante de todas, o sea, y tenemos que hablarlo porque es la ventaja, o sea, es el precio. Los lentes macro son ridículamente costosos y este tubo
en Amazon está en $18. Este no es el único precio que hay, evidentemente a medida que ustedes vayan buscando tubos de extensión con más especificaciones, de mejor calidad, de marcas nativas de sus cámaras, ese precio va a ir variando. Pero hasta donde yo pude investigar, el más caro lo vi en $180, que era uno de Canon, pero era únicamente para sus cámaras con espejo. La segunda ventaja que yo le veo es la capacidad que tiene de básicamente convertir cualquier lente en un lente macro, teniendo como en cuenta que en este caso el macro es solo la oportunidad de acercarnos mucho al objeto. De esa forma, además de que estamos convirtiendo nuestro lente en uno macro, podríamos hablar también de que no estamos atados a una sola distancia focal. Estos dos puntos, en teoría, yo creo que sí compensan un poco todas las desventajas que tiene, porque si hacemos la lista y somos un poco objetivos, es bastante lo que perdemos en comparación a trabajar con una óptica macro. Porque, primero que nada, la calidad va a variar bastante. Y con un tubo de extensión que no tiene ningún tipo de elemento óptico, no va a agregarle en nada calidad a la imagen. De hecho, esa calidad va a ser proporcional al lente con el que nosotros estemos trabajando. Por ejemplo, yo hice las pruebas con el 30 mm LID de Meyer Optics y que tiene una apertura de 3.5, pero en esa apertura no es precisamente el lente más nítido que hay. Entonces, teniendo en cuenta esto y le agrego un tubo de extensión, esa falta de nitidez en esa apertura amplia se va a notar un poco más. Pero eso no es nada que no se pueda trabajar o no se pueda compensar trabajando con diafragmas más cerrados. La segunda desventaja, y esta sí yo considero que es una bastante importante, es el tema de la luminosidad, porque nosotros perdemos una cantidad considerable de luminosidad al agregar ese tubo de extensión. Y se los explico de una forma muy fácil. Nosotros, cuando unimos este tubo desde la bayoneta de nuestra cámara hasta nuestro lente, estamos alterando el recorrido que hace la luz a través de la óptica para llegar finalmente al sensor, haciendo que se alargue y por ende la cantidad de luz que llegue se reduzca. Entonces van a tener que recurrir a diferentes herramientas, bien sea la velocidad o el ISO, para compensar esa falta de luz. O en ocasiones, que es lo que usan muchísimos fotógrafos que trabajan con estos tubos de extensión, es que le ponen un ring light para compensar y tratar en lo posible de no tener que recurrir al ISO, porque si nuestra cámara no es muy buena manejándolo, vamos a tener una imagen con bastante ruido, cosa que en muchos casos no es lo que queremos. La tercera desventaja que tenemos con los tubos de extensión es que también perdemos profundidad de campo, porque, para no ir muy lejos, ustedes saben que la profundidad de campo se ve alterada también por la distancia a la que se encuentra nuestra cámara del sujeto al que vamos a enfocar. Entonces, cuando nos estamos acercando tanto a nuestro sujeto, esa profundidad de campo se reduce, aun cuando estamos trabajando en aperturas cerradas, que en teoría, según lo que todos sabemos, a medida que nosotros vamos cerrando nuestro diafragma, esa profundidad de campo se hace mayor y la zona que nosotros percibimos como enfocada aumenta ante nuestro ojo. Y finalmente, antes de concluir, vamos a hablar de las recomendaciones que yo les doy por si les interesa en algún momento utilizar estos tubos de extensión. La primera recomendación que les hago, y se los hago desde el fondo de mi corazón, como la mejor pana que tienen ustedes, la persona que más los quiere, traten de buscarse el tubo de extensión con los contactos electrónicos, por favor. La diferencia de precio entre uno y otro son como 15 o 20 dólares aproximadamente, pero creo que vale la pena porque se van a ahorrar muchos dolores de cabeza. Lo segundo que les recomiendo es que no utilicen o traten de no utilizar las aperturas más abiertas de su lente. O sea, olvídense de que si por ejemplo tu lente es f1.8, f1.4, no utilizarla, porque claro, en esas aperturas la profundidad de campo es menor y cuando nosotros estamos acercándonos gracias a esos tubos de extensión, esa profundidad de campo básicamente se va a hacer una línea muy delgada y posiblemente tengamos problemas perdiendo el enfoque o perdiendo la zona nítida en nuestras imágenes. Entonces traten de trabajar con una apertura que sea media, tampoco yéndose hacia las más cerradas, porque recuerden el tema de la difracción. La tercera recomendación que les doy es que traten de buscar escenarios o equipos de luz que les compense esos parámetros con los que ustedes van a trabajar, porque recuerden que van a perder luminosidad y que en teoría deberían estar trabajando con aperturas cerradas, porque de lo contrario van a tener que subir muchísimo el ISO y si tu cámara no es muy buena vas a obtener una foto con mucho grano, especialmente cuando no lo subimos lo suficiente y lo que hacemos es subexponer porque creemos que nos va a salir mejor y así no funciona la cosa. Cosa que nos lleva a nuestra cuarta recomendación, porque les he hablado de buscarse luz, de subir el ISO, pero ¿qué pasa con la velocidad? Y con esto la velocidad juega un papel relativamente importante. Primero porque si estamos trabajando a mano,
lo ideal sería no trabajar con velocidades bajas. O sea, olvídense de hacer largas exposiciones con los tubos de extensión. Primero, por el tema de la transmisión de la luz y segundo, por el tema de la trepidación. Porque cada vez que nosotros hagamos movimientos como el de apretar el obturador o sencillamente tratando de quedarnos lo más estático posible, todas esas vibraciones que generalmente nosotros ocasionamos se van a sentir con mayor intensidad en nuestra cámara. Pero todo eso lo pueden resolver fácilmente si ustedes están trabajando con un trípode y con un disparador remoto. Ahí ya se pueden olvidar de todo lo que les acabo de decir y trabajar con la velocidad que mejor les parezca. Y la última recomendación que les hago es que en el mundo de la macrofotografía lo más recomendable es trabajar con el enfoque manual por la precisión que este nos da. Entonces, si estás pensando utilizar tubos de extensión y tienes estos con conectores que son 100% compatibles, aún así yo te recomendaría que trates de utilizar únicamente el enfoque manual, porque como les dije, esa comunicación quizás no sea tan efectiva y es posible que perdamos fotos debido a ello. Y ya para terminar, es momento de concluir. Yo sé que la lista de desventajas superó en número a la lista de ventajas, pero sinceramente no siento que sean desventajas que te maten, ¿sabes? Que te alteren el trabajo y que no puedas hacer absolutamente nada con eso, porque claramente si no funcionaran no lo seguirían fabricando. El punto es que ustedes necesitan saber a qué se enfrentan cuando están utilizando estas herramientas. De esa forma se van a preparar mejor y ese proceso como de ensayo y error que tengan quizás no sea tan traumático como el que yo tuve. Un lente macro es como este comercial venezolano que decía que es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Y nosotros que hacemos mucho video de producto, necesitamos mostrar ciertas partes muy pequeñas de cámaras, equipos en general, el lente macro viene como anillo al dedo. Si tú eres una persona que le interesa solamente experimentar un poco, empezar a trabajar con animalitos, con flores, hacer aproximaciones, solo por el hecho de divertirte y vas a compartir tus fotos en tus redes sociales, yo sinceramente te recomiendo que vayas directamente por un tubo de extensión. Ahora, si quieres dedicarte a la fotografía de producto, si necesitas que tu trabajo tenga esa excesiva nitidez o tenga ese microcontraste y tenga en general toda la calidad de imagen que te ofrece un lente macro, definitivamente no hay que escatimar en eso, porque la inversión, por muy alta que sea, va a valer 100% la pena. Es cuestión de que ustedes especifiquen cuáles son las necesidades que tengan y deciden si van a ir por un tubo o van a ir por un lente, porque recuerden que un tubo de extensión jamás va a poder sustituir un lente macro. Y si ustedes ya tienen experiencia utilizando tubos de extensión y quieren darme recomendaciones adicionales, me encantaría leerlos. Por favor, háganlo a través de la caja de los comentarios. Si tienen fotografías hechas con macro, hechas con tubos de extensión o en general fotos que quieran que yo vea, por favor me pueden seguir a través de mi cuenta de Instagram y me las comparten por allí. Por último, no me quiero ir sin antes darles las gracias por quedarse hasta el final otra semana más y decirles con todo el cariño del mundo que nos vemos en el próximo video.